Nuevamente atentos saludos. De la asignatura de Derecho Procesal de Familia, en esta sesión platicaremos acerca del planteamiento de las providencias cautelares. El objetivo es establecer el uso de las medidas cautelares en los distintos procesos de familia que existen. Hablemos inicialmente de las providencias cautelares. Y en una definición nos dice que son aquellas acciones que el actor, es decir, quien promueve un procedimiento, requiere ante el órgano jurisdiccional y que tienen por objeto asegurar justamente el resultado de un proceso. Es decir, que son acciones que van a tener como objeto que el proceso no vaya a desaparecer por alguna de las condiciones de pérdida o alguna de las circunstancias que pueda poner en peligro los bienes o bien la fuga de una persona. Las medidas cautelares están específicamente establecidas en el Código Procesal Civil y Mercantil. Vamos a platicar un poquito acerca de ellas. La primera es la más conocida seguramente, como lo es el arraigo. El artículo 523 de este Código Procesal Civil y Mercantil nos establece que el arraigo viene a ser justamente el impedimento para salir justamente del país. Luego tenemos la anotación de demanda, la cual consiste efectivamente en hacer una anotación sobre un bien para que éste no pueda ser efectivamente enajenado. Se hace la anotación respectiva de que existe una demanda y que por ello no puede enajenarse. Luego el embargo, que usualmente es de carácter precautorio y que tiende a ir justamente a garantizar el valor de los bienes y costas judiciales sobre un monto de una cantidad líquida y exigible. También aparece la figura del secuestro, que es básicamente el despojar a la persona demandada de un bien o de un objeto, una cosa que tenga en su poder para evitar que lo destruya, enajene o bien lo oculte. Aparece también finalmente la figura de la intervención, que esta pues es muy distinta a lo que podemos imaginarnos en procesal de familia, pero en la cual justamente el órgano jurisdiccional puede venir y ordenar que se intervenga ya sea una empresa o bien una entidad mercantil para verificar que justamente sus actividades se realicen de la forma correcta y no se estén realizando actos que puedan vulnerar o dar pie a una quiebra fraudulenta. De estas medidas cautelares ocurre algo que se conoce como el proceso cautelar. Tenemos que estar muy atentos porque no son la misma cosa. El proceso cautelar resulta que es un procedimiento de tipo accesorio. ¿Por qué accesorio? Porque de él dependerá un procedimiento judicial principal y su objeto es utilizar una de las medidas cautelares de las que hemos platicado. La que es más típica en nuestra legislación que ocurra es la del arraigo, porque el objetivo es instaurar un juicio principal luego de que se haya dictado dicha medida. Las características que tiene es que, ya lo hemos dicho, es un proceso accesorio porque depende del principal, porque se vale de una medida cautelar que normalmente es el arraigo y siempre llevará inmersa una contraprestación de garantía. Es decir, que la persona que va a promover la medida cautelar, imaginémonos un arraigo en contra de una persona porque tiene una demanda de alimentos, está obligada justamente a darle una garantía al juez, una garantía monetaria, de la que hablaremos en un momento de cuántos montos estamos platicando. Tenemos acá el esquema. Se plantea por escrito ante un juez competente, que como ya dijimos es el juez de asuntos de familia. Posteriormente, el juez debería fijar una garantía de entre el 10 a un 20% de la cantidad líquida y exigible que es la que se está determinando, imaginando que para el supuesto la persona
esté diciendo que el demandado, bueno, en este instante aún no tiene carácter de demandado, pero que la persona que quiera irse del país le debe 100.000 quetzales, entonces el juez va a estimar que el pago que tendría que dejar como garantía es de 10.000 a 20.000 quetzales. Quien está interponiendo como tal la acción cautelar, porque no solo es privarle de la libertad de locomoción a una persona, sino que se tiene que dejar una garantía, por eso económica. En algunos casos no existe una cantidad determinada y entonces deja el criterio al órgano jurisdiccional para que sea este el que determine cuánto será el monto de la cantidad. Esto lo podrán chequear en el artículo 531 del Código Procesal Civil y Mercantil. Acto seguido, el juez emite la resolución declarando con lugar la medida cautelar que ha sido solicitada por el actor. En esta situación hay que decirlo, de que no se le notifica en ningún momento a la otra parte, y esto es lo que llama mucho la atención del proceso cautelar, porque es muy posible que la persona contra la que se instauró el mismo se venga a enterar de que tiene una medida cautelar que le impide salir del país, por ejemplo, en el momento que esté tratando de abandonar el país. Una vez ejecutada la providencia precautoria, estemos imaginando el tema de un arraigo, el actor dispondrá de 15 días para entablar una demanda formal ante el órgano jurisdiccional. ¿Qué pasa? Preguntan muchos en el caso de que no se instaure en ese plazo. Pues por supuesto ocurre una caducidad y se podrá alegar la misma como una excepción, de hecho, cuando se quiera interponer, y la garantía pues podrá venir a favorecer a la persona a la que en un momento determinado no pudo viajar. Eso es lo que sucedería. Hablemos ahora de la oposición a las providencias cautelares. El artículo 533 del Código Procesal Civil y Mercantil nos sitúa que el afectado de una medida cautelar puede oponerse a ella, y para esto puede hacerlo de la siguiente forma. Primero, tramitarla por la vía incidental. Es decir, siempre las oposiciones nos tenemos que ir a la ley del organismo judicial y verificar justamente el tema de los incidentes. En este caso, por tratarse principalmente de incidentes de hechos, pues efectivamente se tiene un plazo, ya sabemos, de 2 días para poder interponerlo. El órgano jurisdiccional dará 8 días para hacer llegar la prueba y posteriormente pues va a resolver dentro de un plazo de unos 3 días. Si fuera un incidente de derecho, sabemos que el derecho no se prueba, entonces únicamente será el plazo de 2 días para interponer el incidente como tal. No hay prueba, por lo tanto, de lo que hemos dicho, y siempre este tendrá el plazo de 3 días para emitir la resolución. Otra de las cosas que podrá hacer quien se vea afectado es prestar una contragarantía. Es decir, quien instauró el procedimiento cautelar o una medida cautelar en contra para que esta persona, digamos, no salga del país, entonces lo que tiene que hacer es justamente cubrir una contragarantía que sea equivalente al pago de lo que se le está requiriendo, lo tiene que depositar. Asimismo, el juez va a determinar que también hayan intereses por aquellas circunstancias que ya sabemos nosotros que van aumentando los costos judiciales, y justamente pues las costas como tal que provengan también deberán ser tomadas en cuenta para esta contragarantía de la que estamos hablando. Luego, si fuera el supuesto que lo que la persona, insisto, tenga necesidad razonable de abandonar el país por temas laborales, por temas médicos o lo que sea, entonces puede recurrir a la figura del mandato para que de esta forma efectivamente se quede alguien siempre verificando sus intereses legales aquí en Guatemala. El mandato no puede ser un mandato general, no puede ser un mandato especial, tiene que ser el mandato que la ley refiere, que para este caso es un mandato judicial con representación. Vamos al espacio de las preguntas.
¿En cuántos días se debe interponer la demanda luego de ser procedente el proceso cautelar? La opción A nos dice que en el plazo de 3 días, la opción B nos dice que a los 10 días de interpuesto el proceso cautelar, y la opción C nos dice que en el plazo de 15 días. Siguiente pregunta. Medida cautelar que tiene por objeto el desapoderamiento de la cosa en manos del deudor. Como opción A tenemos el secuestro, la opción B aparece el arraigo y la opción C tiene al embargo. Y la tercera pregunta nos sitúa diciendo: cuando hay una suma determinada en el proceso cautelar, ¿cuánto es el monto máximo que debe pagarse como garantía a juicio del juez, o mejor dicho, a como lo establece la ley? La opción A nos dice que es el 10% de la cantidad estipulada, la opción B nos dice que el 30% y la opción C nos habla de que es el 20% de dicha cantidad. Muchas gracias por su atención.